Podcast Colores, temporada 2, capítulo 12, con Kerlin Michel Holguín. La precariedad laboral, los contratos de corta duración y nuestras charlas. Hola, buenas. En el capítulo número 12 del podcast Colores me acompaña una vieja amiga y antigua compañera en el hospital sociosanitario donde trabajaba, Kerlin Michel. Muy buenas, Kerlin. Buenas. Ella y yo también, así para hablar un poquitín de lo que es el tema de la precariedad laboral, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito en el que trabajamos, que es la sanidad. Venimos sobre lo que es hablar así de lo que es contratos precarios, por ejemplo, ¿no? En contratos que a lo mejor te hacen de un día para otro, te lo rescinden, te vuelven a hacer un contrato hasta que no ganas una plaza, ¿no? Sí, un poco más así... igual nuestra experiencia, ¿no? Porque al final hemos pasado como por muchas etapas. Y bueno, lo que comentábamos antes, que el cambio de sitios de trabajo también conlleva pues muchos cambios de contratos discutibles. Sí, o sea, yo por ejemplo cuando entré a trabajar en la empresa donde estoy, hasta que me hicieron fijo al poco tiempo, claro, era a lo mejor contratos de un día, 2 días, una semana, pero claro, a lo mejor te daban de alta y baja en la seguridad social pues 20, 30, 40 veces, hasta que ganas plaza. Te pueden hacer contratos hasta que no te, a lo mejor te hacen un contrato de decir 3 meses, 6 meses, un año. Claro, o contratos de mes a mes que luego es... O sea, está bien porque ese mes tienes la seguridad de que tienes ese contrato, pero luego igual no te vuelven a contratar, ¿sabes? En 2 meses y igual te llaman un día y te dicen, oye, necesito una persona y ya te diré los días y al final es 1 o 2 días. Entonces, igual si estás cobrando el paro te jode porque lo tienes que parar. ¿Qué me ha pasado? Cuando empecé a trabajar me pasaba mucho que estuve trabajando 1 año y medio y luego me fui al paro porque no encontraba y me empezaron a llamar de un sitio y me dijeron, no, luego te decimos los días y eran 2 o 3 días y claro, era como me jodes lo del paro. Antes era todo igual que ahora con cita previa, pero claro, te decían ya, claro, esto lo pierdes porque has trabajado aquí, este mes ya no puedes cobrarás el siguiente, no sé qué, entonces... mucha incertidumbre a nivel pues personal. Sí, a ver qué es lo que pasa, o sea, no se puede vivir en sanidad, por ejemplo, que es en nuestra profesión, con la soga al cuello de saber si vas a continuar, no vas a continuar, si a lo mejor vas a trabajar 1 semana o 2 días y luego a lo mejor vas a estar 2 semanas sin trabajar porque no te sale ninguna suplencia. O sea, yo creo que es algo que a lo mejor a nivel laboral, a nivel de empresa, lo deberían un poquitín de modificar. Yo no sé si harán alguna ley los políticos nuestros que tenemos, por lo menos para mejorar esa situación. También es verdad que en sanidad es como muy voluble, depende del sitio de trabajes, por el tema de las bajas, porque es verdad que mientras más grande el sitio suelen tener más personal por si alguien falta, entonces te dicen, oye, fulanita, que estás de extra o de más en este sitio, ves a cubrir tal sitio, pero no siempre pasa. Entonces volvemos a entrar a lo de igual te contratan 2 o 3 días y es verdad que te dicen para una baja, igual te dicen se prevé que sea corta o igual te dicen no lo sabemos pero creemos que es larga y a la semana te están diciendo es que ya vuelve. Entonces es un poco chocante, sobre todo por el tema de que tú ya estás dentro y tú le dices pero tienes algo para ofrecerme y te dicen ahora mismo no, entonces volvemos otra vez o te buscas otra cosa o están intentando encaminarte a otro sector o lo que sea. Te vuelven a llamar y es para el mismo 3 o 4 días y es súper frustrante. Y a mí, personalmente me da mucha rabia que luego te dicen que como el tema de sanidad se cobra súper bien, siempre hay trabajo, no sé qué. Sí, siempre hay trabajo. Miremos en qué condiciones. Sí. Porque de haber hay, pero ya te digo, o sea, yo he estado empleada en 2 sitios a la vez. En uno que estaba jornada completa, digamos, pero era esto de estoy mes a mes o hago en un mes 15 días o menos y luego en el aire. Y en el otro sitio igualmente me decían, pues es para 3 o 4 días, que es un contrato corto. Luego, me falta una persona para estos 2 días. Cosa que tampoco entiendo porque igual podrían ponerte, digo yo, es que no tengo ni idea, tipo como en plantilla y pagarte únicamente los días que trabajas, para no dejarte en el aire, ¿no? No sé cómo lo gestionarían, pero... Luego eso también a la hora de hacer la declaración de Hacienda te crujen.
porque a mí me han llegado a crujir de lo lindo. Sí, eso, cuando trabajas ya en 2 sitios, en 2 empresas en un mismo año, es cuando Hacienda te cruje. Y también, bueno, y aparte de los contratos precarios así, que te van haciendo días, o sea, de días o de semanas y tal, y bueno, que Hacienda que te cruje si tienes, por ejemplo, ya trabajando en 2 sitios. Luego también están, por ejemplo, las empresas que no te avisan con los 15 días por ley antes de rescindirte el contrato o de a lo mejor hacerte un contrato nuevo, ¿no? Sí, yo personalmente he tenido 2 experiencias, de hecho las más recientes. Estuve trabajando en un sitio 1 año y pico, casi 2. En este sitio se me había dicho que la persona que yo estaba cubriendo durante todo este tiempo estaba pidiendo una incapacidad por temas de salud y demás. Y se me dijo, faltando como un mes, se te va a hacer un cambio de... ¿cómo se dice? Un cambio de concepto. ¿no? De concepto. Se me va a hacer un cambio de concepto en tu contrato hasta que asignemos esta plaza pues, a la persona que la solicite y demás. Pues igual te digo que esto me lo dijeron, no sé, un mes antes, y un día 28 me dicen, Michelle, se te termina el contrato el 31. O sea, no me estás dando días, no me estás ofreciendo nada, y a lo que yo reclamo le digo, pero tú me habías dicho tal, me dice, ya es que al final no se puede porque, bueno, yo que sé, cosas internas, pero a mí no se me comunica nada. Luego yo le digo, pero ¿tienes algo para darme? Y me dice, pues ahora mismo no, solo tengo esto. Se me ofrecían 5 o 6 días, súper espaciados además. Claro, yo no puedo permitirme el no tener un sueldo, digamos, decente, como para poder pagar el alquiler y demás. Entonces, pues tuve que decir que no y buscarme otra cosa por otro lado. Que entonces aquí también viene la última experiencia que tuve, que se me hace firmar un contrato, que esto es muy heavy porque además pasa más de lo que creemos, que en mi caso se me ofreció un contrato indefinido. Sí, es verdad que era una jornada cortita, pero bueno, me iba bien, me lo podía gestionar, tal, dije, vale. Cuando voy a firmar el contrato, no era el contrato que a mí se me había ofrecido, yo me quejo y al quejarme, pues digamos que esto fue un sábado, mi contrato era de fines de semana, un martes se me llama para rescindir el contrato. Habían pasado justo el martes hacia los 3 meses y me dijeron, no, es que no has pasado el periodo de pruebas. Y digo, vale, dime por qué. Bueno, motivos que no venían ni al caso, o sea, motivos súper sacados de la manga. Y el motivo como más principal para ellos, de más importancia, era que yo había contestado mal a un superior. Mi única contestación fue el momento de firmar el contrato, este no es el contrato que a mí se me ha ofrecido. Me dijeron, bueno, es que aquí se hace así, claro, son 6 meses, luego 6 meses y luego 1 año o indefinido. Ya, pero a mí se me ofreció un indefinido, no un 6 meses. Entonces mi molestia fue porque yo fui a entrevista a otro sitio, que encima me da rabia porque es un sitio que era pues de más renombre. Entonces se me ofrecía más o menos la misma jornada. Y yo dije, bueno, sí es verdad que este sitio tiene más renombre, pero aquí pues digamos que se me ha ofrecido algo fijo. Y yo dije, bueno, necesito fijo porque pues, cada uno tiene su vida, ¿no? En mi vida es gastos fijos y yo, al ser una persona que vivo sola, los tengo que cubrir todos yo. Claro, al momento de yo ver este contrato, yo me quejo, le digo, esto no es tal. Le dije, mira, te lo firmo porque no estoy a gusto aquí tampoco y al menos sé la fecha de salida para buscarme la vida. Esto un sábado, ¿vale? El martes se me cancela el contrato. Motivos, ya te digo, súper salidos de la manga, tal. Y a mí no se me avisó con anterioridad. Los motivos, ya te digo, son ridículos y patéticos porque no tienen nada que ver. Y bueno, es lo que tú dices, no te avisan con tiempo. De hecho, para firmar me presionaban un montón porque, claro, al ser mi jornada de fines de semana y entre semana no iba, a no ser que hiciera algún extra o algo así. Y los horarios en los que se me decía que tenía que pasar por despachos a mí no me iban bien. Yo de tardes estudio, por las mañanas pues no me iba bien el horario que ellos tenían, por X o por Y, y claro, al final le dije, mira, déjalo en el despacho y lo firmo cuando vaya al finde. Pues fatal. Entonces, hacen muchas cosas de estas. De hecho, no fui la única a la que despidieron. Habían más compañeras fuera y estaban súper enfadadas. Aquí, entonces lo que yo quiero, como explicarte un poco, ¿no? Es que
se prometen muchos contratos, porque además estas chicas, yo no era la única a la que se le había ofrecido este tipo de contrato indefinido a X jornada, se le ha hecho también con motivos que dices, a ver, Sí. ¿sabes? Nada, necesitaban personal, te ofrecen el oro y el moro y al final, mira, te echan para afuera y ya está. Luego te dicen denuncia, porque era lo que me decía todo el mundo, claro, pero aquí entramos en tiempo, dinero y que seguramente hubiésemos ganado, pero claro, el dinero pues no lo tenemos para contratar a un abogado ni para tal. El tiempo pues depende de cada uno, claro, yo no tengo mucho tiempo como para estar de aquí para allí buscando y tal, pero se da muchísimo más de lo que te imaginas, ¿eh? De hecho, yo cuando lo comenté con más gente me dijeron, yo conozco a fulanita que le hicieron eso y sacó pues X cantidad. Entonces tú dices, jolín, pues sí que pasa, ¿sabes? Muy fuerte. Y parece mentira, ¿no? Que despidan a gente que en un sector en el que hace falta gente. O sea, en personas enfermas hay un montón en los hospitales. Y cada vez hay más. O sea, hay jóvenes, ya no son tampoco tan mayores. Y parece mentira que te hagan un contrato y a lo mejor te rescindan el contrato justo en la fecha o a lo mejor antes por cualquier excusa. Y luego falta personal en los hospitales. Exacto. Enfermeras, auxiliares. O sea, está llegando, por ejemplo, en el sector sanitario, que es en el que trabajamos, o sea, hay tanta precariedad laboral que hay médicos y enfermeras que se van a trabajar fuera de España. O sea, Bueno, es que económicamente resulta mejor irse. O sea, yo tengo amigas que están trabajando en Alemania, menos jornada de la que trabajamos aquí. Ahora te hablo de noche porque ellas trabajan de noche. Yo también trabajo muchos años de noche, tanto en residencias como en el hospital donde coincidimos tú y yo, y en otros sitios. Y la verdad es que el sueldo no tiene nada que ver, las condiciones para nada tampoco, y no son tan exigentes como aquí. Porque es verdad que aquí te exigen mucho, el tipo... Todos entendemos al final que son personas que necesitan una atención, que tú tengas una cierta paciencia, porque muchas veces pues, te insultan, te ofenden, muchas cosas. También entra depende de la persona, ¿no? Lo que aguante cada persona. Pero aparte de eso te exigen muchas cosas, tipo, al que yo recuerde, si te timbran tienes que ir enseguida. Sí, claro, pero si estoy con otra persona, no, pues ya es una riña porque te ha llamado hace 5 minutos ya, pero es que he estado con otra persona, pero es que tienes que ir. Claro, entonces aquí tú dices, ¿no sería mejor que tuviéramos a otro compañero para precisamente evitar estas cosas? Y te dicen, no. Porque de hecho a nosotros nos pasaba, ¿no? Que una planta estaba dividida en 2 áreas y cada una un auxiliar en un sitio. Sí. Claro, luego yo estaba teniendo un timbre y tenías tú que venir del otro lado a socorrerme porque eran timbres a saco porro, o sea... Entonces dejas a los pacientes solos y es cuando a lo mejor se cae un paciente o uno le pega al otro porque son agresivos y entonces, claro, dices tú, me parto por la mitad o dejo a mi compañera sola o no sé. Exacto, y luego encima... Dividirnos no nos podemos dividir. Exacto, y luego encima pasa cualquier cosa y es eso, la culpa es tuya porque total... Claro, pero entonces tú me dices que aparte de yo estar aquí, de no poder moverme, cosas que no tienen lógica, tipo, no me puedo mover de esta área, pero tengo que ayudar a mi compañera, o sea, son cosas que no tienen mucho sentido, pero que te las exigen aquí, cosas que allí no. Para empezar, el personal, o sea, hay más personal, los sueldos son muchísimo más altos, es verdad que te descuentan mucho porque hay mucha gente que dice, no, porque pagas menos impuestos, mentira, pagas más, pero es que cobras mucho más. Luego también la calidad de vida, no son horarios tan extensos como aquí. Aquí, por ejemplo, ya sin hablar de las noches, trabajando de tardes, o sea, con una jornada completa te puedes pasar prácticamente toda la semana allí. O sea, aparte de tu horario laboral, el tiempo que tardes en transporte, o sea, el transporte de tu casa hasta el sitio, del sitio hasta tu casa, que todo vaya bien. Porque al final vivimos en una ciudad que pasan 400 millones de cosas al día. Sí. Claro, esto no lo tienen en cuenta para nada. Yo, por ejemplo, a ver, sí, trabajo en el 2 pueblos más para allá, al lado, pero, por ejemplo, para desplazarme a nivel ecológico, sin coche y sin nada, y cogiendo el transporte público, pues claro, yo entre que salgo de casa a las 12:40 y llego a casa a las 10:30, haciendo un turno de 7 horas y 10, pues me tiro casi 10 horas fuera de casa. Luego también está aquí, influye mucho el tema de
con el mismo tema de la escasez de personal, que te exijan a ti con una jornada completa, bueno, te exigen, te piden que hagas extras y claro, al final pues depende de cada uno la necesidad, Claro, pues eso. dices que sí, o dices, mira, es que no puedo lo que sea, claro, aquí ya entramos también en un poco una disyuntiva, ¿no?, de la empresa, de decir, pues esta persona no está muy por la empresa, cuando es, a lo mejor en mi jornada yo nunca he faltado, pero como tú necesitas, quieres que yo venga más, pero luego también entramos en que yo necesito un día y tú no me lo das, ¿sabes? O sea, es como muy... Claro, si te piden un extra, por ejemplo, doblar también, que dices tú, bueno, en vez de 7 horas 10 me tiro 14 horas 20 trabajando. Claro, es dinero, sí, es dinero. A veces ya hay diferentes empresas que a lo mejor ya te cambian o te quitan, por ejemplo, un día que a lo mejor tengas en el calendario cuando les viene bien, o por ejemplo también hay empresas que a lo mejor ya no te lo pagan como extra, te lo pagan como un día normal. Entonces estás doblando un turno estás haciendo 14 horas 10, bueno, 14 horas 20, al mismo precio que si estuvieras trabajando un día normal, y un día normal es como si estuvieras haciendo 2 días y pagado 2 días, pago Sí. normal. ¿Qué Sí, dices sí. tú? Claro, y eso está, por ejemplo, vale, tú lo aceptas, ¿no? Como personal, o sea, a ti te lo ofrecen y tú lo aceptas. Pero, por ejemplo, porque claro, te hace falta la pasta. Pero hasta qué punto a lo mejor, si tienes plaza indefinida, ya dices, bueno, por ejemplo, digo que no, o que no me viene bien, y ya está. Pero, por ejemplo, la gente que no tiene una plaza fija y que están temporales y dicen eso de una de cal y una de arena, no. O sea, yo lo tengo que dar todo porque quiero una plaza y me tengo que comportar bien en la empresa Porque lo necesito y al final... y lo necesito. Claro, yo creo que aquí entramos también en un punto muy negativo en cuanto a nosotros los profesionales, ¿no? Que cuando no tenemos una plaza fija, como has dicho, tendemos a darlo todo. Tipo, me llamas, voy, necesitas que doble, doblo. Lo que tú me pidas. Básicamente primero porque necesito el trabajo, segundo porque necesito una estabilidad, o sea, no solamente el dinero del mes, sino tener esa posibilidad de que tú me tengas en cuenta para futuras bajas o lo que sea, hasta que yo pueda encontrar pues mi plaza. Bueno, o cualquier plaza, porque al día de hoy ya cualquiera Sí. te sirve. Y eso es un punto muy negativo nuestro, porque luego llegará un momento en el que te quemas. O sea, a mí me llegó a pasar que yo me quemé y dejé de trabajar casi un año y me dediqué a formarme y tal en otro sector que para nada que ver, por el simple hecho de que estaba tan quemada, primero de los contratos laborales de mes a mes, que con suerte tenía alguno que era de 3 meses, o no, que luego me pedían extras y claro, sí, yo a todos los extras decía que sí, hasta que me pasó más de una vez, de hecho creo que me pasó 3 veces, que no me los pagaban, sino que me los devolvían en días, como tú has dicho, cuando a ellos les va bien. Entonces yo me presentaba en el trabajo el día que me toca y me decían, no, y no estás en planning. Es que hoy no te toca, porque se te ha devuelto por un día que hiciste tal día. Sí, tío, pero avísame. O sea, yo me he transportado desde mi casa hasta aquí, he cambiado mis cosas, porque a lo mejor ese día yo tenía una cita médica o lo que sea, y la he cancelado o la he cambiado de día precisamente por venir. Que claro, yo en mi caso decía, bueno, me voy a mi casa, descanso, estoy con mis perros, lo que sea, pero claro, depende de cada uno y es una putada. O sea, entiéndeme. Y las empresas no... Se les da un poco igual, ¿sabes? Entonces, deberían de cambiar muchas cosas y nosotros como profesionales deberíamos de darnos un poquito más de valor. De valor, porque al final se nos exige tanto y damos tanto sin darnos cuenta. O sea, cuando tú paras en seco y dices, pero yo, ¿por qué he permitido que esta persona me pegue? ¿Por qué he permitido tener malos rollos con mis compañeros por familiares o por pacientes o incluso por la empresa? Porque nos ha pasado. O sea, estar en planta y discutirnos por cosas externas a nosotros que nos exigen. Entonces... Estuviste un año, me has dicho, formándote, ¿no? Sí. ¿Qué estudiaste? Administración de empresas. En ciclo ciclo medio. Un grado ¿no? medio, sí. Un grado medio. Claro, nosotros venimos de la sanidad. Yo, por ejemplo, tengo casos de gente que dice, bueno, que o lo acepto o me quedo en el paro. Que a lo mejor han hecho el auxiliar administrativo, luego han hecho el superior de administración y finanzas y luego han hecho la carrera de administración y dirección de empresas. Y entonces hay empresas que a lo mejor te contratan a una persona con carrera de administración y dirección de empresas
Una AD. Y los están poniendo con un contrato de auxiliar administrativo ganando 1.000, 1.100, 1.200 euros. Dices tú, ¿hasta qué punto? Claro, tú lo coges porque te hace falta el trabajo, te hace falta el dinero. Pero ¿hasta qué punto te pueden explotar de esa manera teniendo una carrera universitaria para contratarte de auxiliar administrativo y a lo mejor luego hace funciones mucho más mayores que la de auxiliar administrativo, pero con un salario de esa categoría? Claro, aquí también, desde lo que yo sé, que igual me faltan cosas. Yo sé que cuando terminas la carrera de ADE es similar a enfermería. Te tienes que especializar en un sector o un máster o algo, como, digamos, un poquito para destacar, ¿no? Porque al final enfermería, digamos, te lo sacan 20 personas, pero de esas 20 personas, 3 se especializan en cirugía o en quirófano, otras en, yo qué sé, pospartos, me lo invento, ¿vale? Sí. En otros sectores. Entonces, al final, cuando tú vas a buscar un trabajo, siempre van a mirar al que más formado esté, aunque les van a pagar lo mismo, digamos, ¿no? Más o menos. Pero también el tema de ADE es que va muy enfocado a... Entonces, es verdad que, no sé, o sea, hay empresas que gestionan, pues, tema, digamos, coches, ¿vale? Al final, pues, las plataformas no son las mismas que igualmente de un abogado. De llevar un bufete, ¿sabes? No tiene nada que ver. Aunque utilices Excel, aunque utilices programas internos muy similares, tiene mucho que ver la función que vas a realizar, depende del entorno. Entonces, en una fábrica de coches o algo así, a lo mejor te piden, pues, contabilidad. Y en el bufete de abogados a lo mejor te piden, pues, recursos humanos. Entonces varía mucho, te tienes que especializar. Sí es verdad que mucha gente que no se lo puede permitir porque un máster tampoco es barato y es tiempo, que al final hablamos siempre lo mismo, el tiempo, el dinero, pues terminan cogiendo este tipo de trabajos. Bueno, igual que los auxiliares de enfermería, Sí. ¿cuántos compañeros no hemos tenido que son auxiliares de enfermería hasta que se sacan la carrera de enfermera o de técnico en rayos o cualquier historia y se Sí. terminan yendo? Pero al final nos utilizan el espacio de auxiliar de enfermería, digamos, como un puente a de mientras. Entonces yo creo que también hay mucha gente que acepta por el tiempo y el poder pagarse los estudios. Es como lo que nos pasa a nosotros Sí. realmente. Que Al final, te coges a un clavo ardiendo. O sea, sí, pues te hace falta la pasta y claro, que si no... un día creo que lo comentaste hace ya un tiempo ya en Instagram, que aquí no se trata de vivir, se trata de sobrevivir. Bueno, bueno, en Instagram tú sabes que yo cuando estoy ofuscada o lo que sea, yo historias a Ahí saco gorro. lo pone ahí y se queda tan panchado, ¿sabes? Sí, porque al final es como que tampoco puedes expresarlo con todo el mundo porque tienes muchos puntos de vista diferentes. Al final, la mayoría de mis amigos es verdad que son auxiliares de enfermería, pero las personas con las que me relaciono últimamente son, pues al final, de más categoría, digamos, en cuanto a profesionalidad de lo mío, ¿no? O sea, pues tengo enfermeras, tengo auxiliares de enfermería, pero tengo amigas de enfermeras, personas que trabajan en el tema administrativo, que ya pues van creciendo. Entonces al final es como que no tenemos el mismo punto de vista. Y yo quejarme de mis dramas, digamos, de lo que a mí me pasa, y es como, bueno, pero no pasa nada. Siempre me dicen lo mismo, y mi mejor amiga de hecho me dice, tía, pero si tú tienes muchísimas salidas, o sea, no es de enfermería, podrías hacer 1000 cosas, o sea, porque el tema de hablar y todo esto, pues tú lo sabes que yo me explayo y no me callo nunca y doy mi punto de vista y luego me comentan y también lo sacamos y todo. Te voy a hacer relaciones públicas del podcast. Pues mira, me lo dijeron. El tema de hablar a ti cuando tú conoces de un tema es como que ta y no permites que te bajen de ahí a no ser que te den unas razones de peso. Claro, yo lo suelo soltar todo por allí porque al final es un sitio, digamos, seguro para mí. También es verdad que cuando me dicen cosas que veo que no, pues eliminar, Sí. o sea, paso. Y es verdad que hace mucho tiempo subía muchas más historias y tenía como... Yo me sentía popu, ¿vale? Porque yo decía algo que me pasaba y era pa de mensajes de a mí me ha pasado lo mismo, yo también estoy harta, no sé qué. De hecho, hace poco puse voy a abrirme un podcast y un montón de gente diciéndome, por favor, sí, contamos nuestra historia en tu podcast y claro, dices,
igual es que no estoy tan desencaminada, ¿sabes? Viendo tanta gente, y la mayoría, que es súper triste, es gente joven, muy formada. O sea, mi hermana, por ejemplo, es mi hermana menor, que le llevo 7 años, tiene estudios universitarios, un grado superior, no te miento, bachillerato, tiene bachillerato, tiene mucha más formación que yo y está trabajando de camarera por el tema dinero. O sea, es que no hay otra. Y también es un trabajo bastante precario ser camarero o camarera. Sí, exigen mucho y luego, bueno, a veces me cuenta historias que dices, madre mía. Y luego también el tema de las horas extras, flipas, ¿eh? Lo que te piden. Y por eso también te decía que al final tú le pides un favor de 18 ese día y al igual te dicen, es que me falta personal, no te lo puedo dar. Entonces, tela, ¿eh? O sea, no es solamente sanidad, pero es verdad que nos estamos enfocando un poquito más. Pero bueno. O ya no que falte personal también, sino que está a lo mejor fuera de plazo y no te lo has pedido en el tiempo que a lo mejor... Ellos ponen, exacto. Bueno, nos ha pasado mucho con vacaciones, con todo. Y me hace mucha gracia porque yo me he dado cuenta que mientras más grande es el sitio, peor lo gestionan. Porque no es lo mismo en una residencia, que yo he tenido la suerte de trabajar en residencias muy buenas, en otras que no tanto, pero en residencias muy buenas, que yo, por ejemplo, he necesitado un día, digamos, en una semana, porque tengo que hacer un trámite importante o lo que sea, lo pido y me dicen, vale, o intenta arreglarlo tú con una compañera y te lo damos. Entonces al final pues haces el cambio y tal. También he estado en otras empresas que te dicen, bueno, de hecho la anterior empresa en la que estuve, se podían hacer 3 cambios al año. ¿Vale? Estos 3 cambios no se podían repetir, o sea, por ejemplo, yo no te puedo pedir 3 cambios a ti. Yo te puedo pedir uno a ti, tú me puedes pedir uno a mí y otra persona otro a mí. Vale. O sea, no me puedes pedir a 3 a mí o yo 3 a ti. Exacto. Por ejemplo. O sea, si yo te quiero cambiar un fin de semana, no me lo permitían. O sea, no me permitían que yo te pidiera, Óscar, hazme tú el sábado y el domingo y yo te lo devuelvo la semana que viene. Vale. Te lo denegaban. ¿Qué dices tú? Ya es que al fin y al cabo va a trabajar mi compañero por mí y ya luego le trabajo a él. ¿Qué dices tú? Que no es... Te lo denegaban totalmente. Y encima lo tenías que pedir con tiempo, porque esto tenía que pasar por los canales que tenían que pasar. Y claro, a lo mejor si te urge, es como que no, porque... Mira, pasó porque yo en este tiempo estaba haciendo las prácticas administrativas y pasó que una chica se puso muy mala. También tenía el hijo malo y dijo, mira, no puedo ir, es que no puedo ni ir al médico para cogerme la baja, tal, pero le he dicho a fulanita que me lo haga, ella está yendo ya de camino y tal. Le dije, no, pues no. Dice, te vas al médico y coges la baja porque tú con esta persona ya has hecho 2 cambios. Entonces, como a ver, te estoy solucionando y aún así me estás diciendo que no. No sé, es que son muchas cosas, ¿eh? Yo creo que nos daría para hablar, vamos, tela. Así para acabar, así... ¿Tú cómo ves el futuro, por lo menos en el mundo sanitario, ¿no? ¿Tú cómo ves el futuro en las empresas, o sea, en todas, ya sean hospitales concertados, hospitales públicos o privados, o clínicas y tal? ¿Tú cómo ves el futuro laboral? ¿Tú crees que se van a continuar empeorando las cosas? ¿Van a continuar mejorando? ¿Se van a quedar así tal y como están? Yo desde mi punto de vista te diría que incluso irá peor, porque mira, yo igual tengo 10 amigos que son auxiliares de enfermería y 4 están en el exterior, ¿sabes? Y al final la gente quiere entrar a sitios públicos grandes porque es donde mejor se trabaja, nivel carga, nivel emocional también y obviamente el económico, ¿no? Porque al final pues, contratos SISCAT y todo esto. Y si la gente no está aquí, al final se termina yendo a sitios privados, que bueno, te voy a decir el nombre de una empresa, o sea, Quirón es un sitio que todo el mundo quiere entrar. Las condiciones, desde lo que tengo amigas dentro y demás, jolín, o sea, muchísimo cambio con la empresa, por ejemplo, donde tú y yo trabajábamos, o sea, tela. Entonces yo creo que o la gente se va yendo a estos sitios para estar un poquito mejor, pero es verdad que siempre se están formando, la mayoría se forman, ¿vale? Porque al final dicen, la carga de peso que yo tengo a nivel emocional y el sueldo, que la vida está súper cara y los sueldos, si suben, es de risa, porque igual te suben 30 euros y luego lo tienes que pagar en Hacienda, o sea, entonces no te sube realmente, ¿sabes? Y que la calidad de vida, por ejemplo, cada año va más en aumento, o sea, no es... te suben 30 euros, sí, y luego a lo mejor lo tienes que devolver en Hacienda,
pero es que luego, por ejemplo, las cosas son más caras. Exacto. La vida está muy cara, los sueldos muy bajos y ya no solamente eso, sino que al final, o sea, yo el tema de quemarte también te lo digo porque no soy la única persona, o sea, conozco mucha gente del ámbito, o sea, donde yo estaba estudiando administración, había mucha gente que era auxiliar de enfermería y estaba igual que yo, peor. O sea, muy quemadas y no solamente del tema contratos, que realmente es lo que más me quemó a mí, ¿no? El no tener una estabilidad económica, sino el tener que aguantar cosas de los pacientes que tú dices, a veces los aguanto porque sé que esta persona pues no está bien de la cabeza, tiene alguna enfermedad mental o lo que sea, pero no, a veces hay gente que es mala, mala y bueno, lo siguiente. Entonces, al final se cogen a un palo, lo que has dicho tú, a un clavo ardiendo. Y mientras se van formando y se van yendo, es que la mayoría se están yendo. Y los que no se están yendo están buscando sitios más light, digamos, para trabajar. Pero al final tampoco es tan light, sino que tiene un poquito las condiciones de trabajo mejores. Yo creo que va a ir a peor. Sí, porque además, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Que yo siempre he dicho esto, nos quejamos a las espaldas, pero luego cuando tenemos que decirlo de frente, salen 3 o 4 gatos. Y a lo mejor éramos 50. Entonces así no vamos a arreglar nada. Yo creo que aquí tendríamos que pararnos y ir a quejarnos a donde tengamos que ir y mira, aunque seamos 4, ir hasta el final. ¿Qué pasa? Que al final estos 4 igual acabamos mal, que es lo que siempre pasa, ¿no? Y yo, por ejemplo, creo que los comités de empresa a lo mejor no luchan tanto por los trabajadores. O sea, no sé, en sanidad yo creo que falta... ¿de qué te hace...? O sea, por ejemplo, la huelga de médicos... paran los médicos, o sea, gente con carreras universitarias que son bastante grandes, con mucha formación, y los propios políticos no les hacen carrera. O sea, que pueden estar parando 50 lunes, que van a continuar estando parados 50 lunes, sin médicos en las consultas, y los políticos no hacen nada. O sea, que nada, o sea, es como que se la suda. O sea, me gustaría que los políticos fueran a ese hospital a visitarse y que no hubieran médicos. Bueno, pero también hablamos de un poco la hipocresía, ¿no? Ya no solamente del tema de los que nos gobiernan, que tela, sino de la misma gente. O sea, ya no te hablamos de nosotros como profesionales, sino de la sociedad. ¿Te acuerdas cuando lo del COVID? Éramos superhéroes. Bueno, superhéroes... Bueno, superhéroes o supertontos también, porque, claro... Superhéroes que salían con las cacerolitas y no sé qué. A mí eso de qué me ayuda. De nada. Nos cambiaron, por ejemplo, por ley, nos cambiaron las jornadas laborales, las cambiaron, teníamos que estar ahí en primera línea, y luego, por ejemplo, yo me acuerdo que aquí en Cataluña la Generalitat puso una paga, y esa paga era muy clasista, porque los médicos eran los que ganaban más, luego por debajo eran enfermería, ya después eran los auxiliares, los TKE, y limpieza, por ejemplo, que estaban ahí limpiando y sacando las basuras y tal, por ejemplo, no recibían ni un solo euro. Sí. O sea, yo creo que fue una cosa muy clasista por parte de la Generalitat de Cataluña. Por rango tú ganarás más y este ganará menos y este no ganará ni un duro. O sea, no sé, yo clasista y yo te diría incluso con cero ética. Porque yo recuerdo de estar en sitios que los médicos entraban lo justo y necesario y a lo mejor yo aquí y el paciente allí, metro y medio. O desde la misma puerta, ni a lo mejor los ocultaban, o sea, era... Y yo recuerdo haber entrado nosotros antes de que nos dieran las famosas tablets, con nuestros teléfonos, llamando a la familia porque es que los pacientes estaban desquiciados, vamos, una depresión que no querían comer, normal. O sea, luego aquí entramos también en el tema de que los medios informativos, como es la televisión, en casi todos los centros es de pago. Entonces tú me estás diciendo que una persona que no venga a su familiar, que en ese momento no podían, a lo mejor no se enteraban de lo que pasaban. Mucha gente tenía pues un radiecito a pilas o lo que fuera y con eso se enteraban de lo mal informados que estábamos además. Y claro, yo me acuerdo de nosotros entrar con los móviles, hacer videollamadas a sus familias o decirle en llamada normal, mira, fulanito, que está aquí tu padre, que te quería saludar. Se te rompía el alma primero porque la familia llorando, el paciente llorando y tú en medio con el teléfono así en altavoz como de que no sé qué hacer, ¿sabes? Y luego cuando llegaron las tablets, lo mismo, entrábamos nosotros. Muy pocas eran las enfermeras o enfermeros que entraban, ¿eh?
O sea, y no te estoy mintiendo, que sabes que es verdad. Sí. Que los que nos comimos toda la mierda fuimos los auxiliares de enfermería. Muchos enfermeros también, pero no todos. E incluso te digo que había muchísimo personal sanitario de todas las categorías que por el miedo cogían bajas o no se presentaban directamente. Entonces a mí me dio mucha rabia cuando estuvimos viendo el tema de las paguitas estas. Que tú dices, ¿en serio? Sí, o sea, yo estaba aquí, mi jornada, encima me la cambiaron porque nos cambiaron la jornada, hacíamos jornadas de 12 horas. Día sí, día no. O sea, era exacto. porque había mucho personal de baja y entonces necesitaban cubrir el... Claro, necesitaban cubrirle personal y con tanto personal de baja que hicieron que por ley pusieron un artículo y entonces el poco personal que había que no habían cogido la baja, pues dividieron en turno A, turno B, turno diurno, turno nocturno. Entonces hacíamos 12 horas, un día sí, un día no. 12 horas de mañana, 12 horas de noche. Que luego el cribaje del personal que se, digamos, obligó porque realmente sí se obligó un poco a hacer esta jornada, ¿no? Se tenía en cuenta solamente de aquellos que eran madres o padres. O sea, yo, por ejemplo, no tengo hijos, no tengo nada, pero... ¿Y si cuido yo de mi abuela? O sea, luego se ponía también mucho en duda de, ¿pero y tu madre? ¿No la cuida tu madre? No. Yo qué sé, o yo tenía... Es que no sé, es que fueron tantas cosas que fueron mal. Y hablando de la sociedad, o sea, en aquellos tiempos, por ejemplo, sí, hacíamos ese turno, pero, por ejemplo, nos dejaban comer gratis en el hospital, ¿no? Y luego estaba la gente que a lo mejor te traían cosas al hospital, pizzerías o lo que sea, y te lo traían pues de regalo, ¿no? Para poder comer, para pasar la jornada mejor y tal. ¿Qué dices tú? ¿Hasta qué punto hemos llegado? Que en aquella época todos éramos buenos y ya luego, después de eso, como que la gente como que sea, no sé... Sí, yo creo que un punto... Son más ariscos, ¿no? Son más... Sí, miro por mí por lo mismo mío. y ya está, ¿no? O sea, hay... Bueno, pero tampoco fue al principio eso fue ya casi al final. Sí. Que yo recuerdo lo que tú decías, ¿no? Que traían pizzas y otras cositas así para comer de sitios cercanos al centro. Pero al principio éramos unos apestados. O sea, cuando recién salió toda la información de tal, que era el boom, primero la super mala información con el tema de limpiarte los zapatos y demás, sin hablar, es que Telecinco es una cosa que yo no soporto. La de abuelos intoxicados, niños y mascotas por el tema de la mala información que se dio allí, ¿no? Con el tema de la lejía, que tela. Y luego que la gente te veía y tú ibas con tu mascarilla y te decían, ay, qué exagerado, no sé qué. Y luego cuando fue todo el boom, todo el mundo era como que, pero no pases la raya, que está ahí la huellita, que no puedes pasar de ahí. Y tú en plan, señora, que voy a pagar ya. Es que mira, es que no sé qué, te montaban unos pollos. Bueno, a mí me llegaron a montar unos pollos en los supermercados, porque si la huellita estaba aquí y yo estaba medio centímetro más adelante, vamos, es que era una liada impresionante. Y lo peor es que igual te lo decían 30 personas más. O sea, era como, jolín, tengo que ir así, no puedo tal, el metro también, la gente, todo el mundo así como que... Fue muy chocante. Y luego el tema de las carcerolas y tal, a mí la verdad es que me daba mucha rabia, porque decía, igual te puedes ahorrar las cacerolitas, ¿no? Y pensar un poquito que cuando estemos mejor no ser tan déspota, ¿no? Porque nosotros siempre vemos nuestro punto. Yo he estado como paciente en sitios y ha habido sitios, o sea, en centros sanitarios en los que yo me pongo nerviosa, pero ¿por qué me pongo nerviosa? Porque yo trabajo de esto y yo sé que estáis haciendo. Que a veces también yo entiendo que tengamos igual nuestro tiempo de merienda y lo que sea, tal, que es como un break, en verdad es muy corto y todo, pero que si hay una emergencia no todo el mundo corre cuando tendría que correr. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Hoy, por ejemplo, me tuvieron que intervenir de urgencias de la vesícula, estaba muy mal, estaba literalmente como un Simpson, amarilla, y yo recuerdo que mi hermano, que es súper love, o sea, peace and love, fatal, o sea, explotó gritando de todo porque me estaba muriendo del dolor. Yo estaba en cuclillas, que parecía que fuera a parir, con un dolor insoportable. Me había yo misma automedicado con toda la medicación que me habían enviado. Fatal, fatal, fatal. Y mi hermano fue, por favor, tal, no sé qué, que estaban todas merendando. Que no me parece mal, que ya te digo, o sea, yo sé que es tu tiempo, que a lo mejor has tenido una tarde de mierda y todo, pero tía, si sois 5, por lo menos una que salga a avisar a la enfermera o al médico, ¿sabes? Nada, nada. O sea, mi hermano se metió al despacho y dijo, a ver, que está no sé qué, tal.
Ya te digo, o sea, yo entiendo ambos puntos, pero igual tendrías que pensar más en que respetar un poquito los tiempos cuando no es una urgencia, porque luego pasa que no es una urgencia y van ahí que, vamos, que parece que te cogen y te dicen, pero atiéndeme, ¿sabes? Y ser un poquito más paciente, porque a veces en cosas que no son tan importantes como tú te crees y te lo intentamos explicar, explotas. Bueno, y a ti personalmente yo creo que has tenido más de una ocasión en la que algún paciente te ha reado, que a mí me suena. Sí. Entonces, mantener un poquito las formas, yo creo que lo agradecería muchísimo más que estar un año dando cacerolas, que ya te digo, a mí de nada me ha servido eso. Yo, por ejemplo, trabajando ahora donde estoy, yo muchas veces pienso, yo también puedo ser paciente un día, entonces yo quiero que me atiendan igual que yo atiendo a ellos. Que da mucha rabia porque luego no es así, rara vez. Yo también creo que al final los profesionales estamos perdiendo un poquito ese puntito de empatía, ¿no? Porque también estamos muy quemados a nivel laboral. Por lo mismo, porque nos exigen mucho, porque tenemos una carga impresionante de trabajo. O sea, yo, por ejemplo, yo creo, vamos, que atiendo bien a los pacientes, pero hay momentos en los que literalmente me giro, resoplo y digo, vale, vamos, fulanita. Porque claro, es que ya llega entre lo que te dice el paciente, entre lo que te dice la supervisora, entre lo que llegas y está todo mal hecho porque no les ha dado tiempo, que me hace mucha gracia porque los de arriba no se dan cuenta tampoco del tiempo que nos programan para las cosas y lo que pueda pasar y lo que no dé tiempo y tal. Luego, yo, no sé si tú te acordarás, pero yo recuerdo tener una supervisora que te decía, los turnos son continuados. Ah, sí. ¿Cuántas veces no discutí yo con esta señora? Porque muy continuados es lo que tú quieras, pero no es así, no te da tiempo. Pueden ser continuados, pero ¿qué pasa? Que la de la mañana no le da tiempo, no pasa nada, yo lo hago en la tarde. Pero si a mí no me da tiempo, entonces van los de la noche a quejarse. ¿Qué pasa? Que al otro día te dicen, ¿por qué no has hecho tal? Es que a los de la mañana no le dio tiempo, entonces claro, yo ocupé este tiempo para hacer eso. Claro, al final nos llevamos todos los turnos como el perro y el gato. Bueno, mentira, porque yo tengo perro y gato y se van bien. Sí. O sea, nos llevamos a matar. Yo también tengo perro y gato. Y se llevan de maravilla. Nos llevamos a matar todos y al final eso era un poco una guerra de tú no haces, pero tú tampoco. Es que el turno de la mañana son unos putos vagos, es que el turno de la tarde son unos que se escaquean, que no sé qué. Bueno, al final los mismos jefes creaban mal ambiente. Y todo eso sí que nos afectaba. O sea, yo sentía que a mí me afectaba a nivel después de atender a los pacientes porque era como que joder, estoy hasta los cojones de esto porque no es culpa mía y tampoco es culpa de mi compañero, es culpa del tiempo que nos dan. Y de la carga de faena. Claro, luego es eso, que mucho hospital y todo lo que tú quieras, pero habían áreas que estaban muy cargadas y que no se podía asumir. O sea, bueno, yo no sé si tú te acuerdas, yo me lesioné la L5 en este sitio donde trabajamos y estuve de baja pues casi 7 meses o así, yendo a rehabilitación, porque teníamos que, entre 5 personas, más la grúa, coger a un señor súper grande, no sé si te acuerdas, y yo me lesioné con la pierna. O sea, yo le cogí una pierna y la grúa se quedó parada del peso que había. O sea, me estás diciendo que esto es normal y no es normal, o sea... Me acuerdo. Aquí hacía falta mucho personal y material que... Me acuerdo que éramos 4 o 5 más la grúa, si era... Nos veíamos negros para... Y 4 o 5 que volvemos a lo de no abandones tu planta, que no éramos todos de la misma planta, llamamos a otra planta a decir, por favor ayúdame porque tenemos que mover este señor que fulanito y fulanito. Antes has hablado de la empatía, ¿no? La empatía en el sector sanitario, que es en donde trabajamos. Pero yo creo que ya la empatía empieza ya a faltar a nivel global en toda la sociedad. Sí. O sea que... Y es, la verdad, es una pena, ¿no? Bueno, a ver, a nivel mío es frustrante. Yo soy súper llorona. O sea, yo por todo lloro. O sea, yo lloro en plan de porque siento que está mal y me siento impotente de que yo sé que no voy a poder hacer nada. O que igualmente, aunque yo haga, no va a servir de nada y igual la gente se me va a venir encima por yo intentar hacer algo, ¿sabes? Que no sé qué ejemplo ponerte ahora, pero yo lloro por todo, vaya. Y a mí, cuando algo me parece una injusticia, es como que intento hacer algo... Y al final siempre se me viene la gente como, pero sí, pero es que tú lo haces. Bueno, en el trabajo, mira, en el trabajo mismo. Cuando estábamos en área de psico, yo me acuerdo que cuando yo estaba de tarde, pues tío, a mí yo termino de comer y a mí me gusta tomarme el café. Pues mientras que las compañeras recogían y todo para que los pacientes no estuvieran patatín, patatán, pues yo decía, vamos a hacer el café.
como es calientas una jarra de leche y un cortadito, ¿no? Pues tenía compañeras que se me echaban al cuello diciéndome, es que claro, tú haces esto y luego yo cuando vengo me piden lo mismo y la familia se enfada y yo, pues tampoco te cuesta nada. Y los tienes ahí sentados y luego se relajan. Yo al menos cuando me tomo el café luego ya me da sueño. Me quedo un ratito y sentada, ¿no? Pues los pacientes igual pues no. Entonces aquí también ya era un poco de... La mayoría de personas que me decían algo, si es verdad que eran gente que venía y decía, yo vengo a hacer mi horario, mi trabajo, patatín, lo hago y me voy. Entonces aquí ya empatía había cero. ¿Sabes? Ya no en cuanto a mi trabajo, sino en cuanto a los pacientes también. Que sí que es verdad que es una psiquiátrica, pero, a ver, son personas igual, ¿eh? Sí. Y mucha gente no entiende, o sea, son áreas que no todo el mundo está capacitado para entrar. Que de hecho a mí al principio me costaba mucho porque yo como que quería hacer mucho y me decían, no hagas tanto porque igual ellos no lo van a entender así o la familia se va a ofender y es como... O sea, es muy complicado, ¿eh? El área de la sanidad en general y te tienes que montar tú misma tu repertorio de hasta aquí, no puedes pasar de aquí porque luego tienes problemas no solamente con tus compañeros, sino con la familia mismo. Cuando nosotros dábamos una opinión de yo creo que a tu padre le iría bien esto. Bueno, pero es que claro, chico, esto cuesta 100 euros. Pues comprárselo aquí, no sé qué, o sea, no sé, tú te acuerdas que habían situaciones de una crema, yo creo que esta cremita le iría bien. Bueno, pero es que si no la dais aquí, no sé qué, eso nos ponía nada, ¿sabes? ¿Qué tiempos aquellos en los que trabajábamos juntos? Buah. Hace ya tiempo, ¿eh? Ya. Han pasado ya unos cuantos años ya. Claro, y al final acabamos saturados. Yo me acuerdo mucho que me enfadaba mucho contigo porque yo te decía algo y claro, tú eras el típico, pues como te digo yo, ¿no? Que quería hacer más de la cuenta con los pacientes y al final era como que me veía yo sola porque tú estabas ayudando a los pacientes, pero volvemos a nos marcaban un montón de cosas en un horario, yo sentía que no daba abasto, entonces yo siempre estaba, Óscar, va, Óscar, venga, Óscar, que no vamos ahora, Óscar, que no sé qué, y tú, que ya voy. Yo soy una persona que tengo mucho don de liderazgo, sé trabajar bajo presión, pero es verdad que es lo que te decía, yo sí tengo un buen equipo, bien, a la que me veía sola mal, pero claro, es que me veía sola, ¿por qué? Porque éramos dos, uno en cada sitio. Entonces, claro, no podía avanzar tampoco. Y yo entiendo, o sea, en el momento no entendía, también te digo, porque estaba súper saturada y estresada, pero también entiendo el punto de que tú necesitabas que ese paciente se quedara tranquilo. Lo entiendo perfectamente y que luego yo he sido el Óscar en otro sitio, ¿sabes? Pero, claro, aquí luego la Kerlin que era yo contigo la he encontrado en otras personas, ¿no? Entonces al final dices, es que tampoco puedes darle una atención bien a un paciente porque no tienes tiempo, porque dejas a tu compañero, porque... Entonces la empatía se va perdiendo también por culpa de las empresas. Es lo que te he dicho antes, ¿no? Y a mí un día me dijeron también que solamente hay una manera de hacer las cosas y es hacerlas bien, porque si las hacen mal, ¿para qué las vas a hacer? Claro, pero entonces trabajamos mal. O dejas sí, trabajas mal, pero no porque tú quieras trabajar mal, sino porque te obligan a trabajar mal por falta de tiempo, claro, por sobrecarga de faena. Entonces, tú lo que quieres es que el paciente esté bien, que no tenga dolor, que no sufra, que esté bien atendido, que no tenga úlceras. Pero eso lleva un tiempo, una dedicación, y si no se lo dedicas ese tiempo, entonces, ¿para qué vas al hospital a cuidar o al centro sanitario a cuidar a un paciente o a muchos pacientes? ¿Para qué? Hazlo bien y ya está. Y claro, si luego vas mal de tiempo, pues es un turno continuado. Pero que no es verdad. Que no es verdad, al mismo, no es verdad. Porque luego viene el otro turno y entonces se queja. Pero es así. Bueno, yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar de auxiliar de enfermería, habían sitios de los que yo me iba, o sea, recuerdo un sitio que no di ni los 15 días y me fui porque lo pasé muy mal, por lo mismo que te decía, o sea, claro, una persona que empieza a trabajar de esto con toda la ilusión del mundo, que es un área que le gusta mucho, que de hecho yo empecé a estudiar auxiliar de enfermería porque yo me he criado aquí, pero mis padres y mis abuelos no son de aquí, entonces mis abuelos con los que yo había estado de pequeña no los tenía, entonces yo sentía como esa carencia, digamos, de mis yayos y yo decía, pero puedo hacer algo para ayudar a otros yayos, ¿no? Entonces era esto, entonces yo empecé a trabajar en residencias, veía cada cosa que yo literalmente lloraba, o sea, en plan, una cosa que me dejó muy marcada fue un señor que estaba muy delgado, no comía y la auxiliar iba
come, que comas, no comas, pues ya está, venga, te recojo todo y al siguiente. Claro, también entiendo que es que no teníamos tiempo. O sea, igual éramos 2 para 30 y pico y igual 20 teníamos que darles de comer en boca. Por lo que sea, la familia no podía venir o de aquí no me voy a meter, pero que podríamos hablar de esto porque tela también, ¿eh? Sí. No te da tiempo. Entonces al final yo me acuerdo de que me pusieron a mí, incluso haciendo prácticas en un sitio, en una mesa de 4 y en esa mesa yo tenía que irle dando a los 4. O sea, calidad para nada, 0. Luego, venga fulanito, traga, venga menganito, venga no sé qué. Y cuando ya no querían, porque se agobian, o sea, tú a mí me das de comer así, yo me agobio, era, te lo recojo, adiós. Y cuando yo salí de trabajar de ahí, una compañera me dice, es que ya no come nada, porque como tú eras la única que tenía paciencia con este señor, tal. Claro, yo fui un par de veces y incluso me llamó la atención. Digo, pero aquí aceptan voluntariado, ¿no? Pues yo vengo de voluntaria. No, es que no puede ser así, tal y cual. Y otra cosa que me marcó muchísimo fue el tema duchas en residencias, con la grúa. Una señora que además, yo soy creyente, ¿vale? No practicante porque creo en Dios, pero no en la iglesia, como tal, digamos. Voy a misa de vez en cuando, un poco raro, ¿no? Pues claro, yo vi una monja, era una monjita que estaba allí y ella se iba con su hábito y todo, la metían a la ducha, que es que para mí eso era inhumano. O sea, la cogían con la grúa y la duchaban con la grúa súper rápido, que es que eso no era ni una ducha. O sea, tipo, te pongo el jabón y venga, ya está. Bueno, las higienes por la mañana que hay que hacer a los pacientes es Nefasta. axilas, inglés, culo y poca cosa más. O sea, y porque no te da tiempo de más. ¿Cómo se dice? El baño ruso se llama o algo así. Sí. Que era tiqui tiqui taca y ya está. Ahí está. Pues tal cual. Pues me parecía inhumano. Y yo cuando, claro, me regañaban porque yo tardaba mucho. Mucho son 15 minutos, ¿eh? Entre ducharla y vestirla. Mucho. Entonces, claro, yo le dije, a ver, ¿tú cómo lo haces? Y me lo enseñaron y yo dije, qué horror. O sea, yo salí de ahí llorando. Y lo pasé muy mal. Entonces aquí ya empezó con el tema, o sea, yo empecé con el tema de, pues qué mal, porque luego cuando tú vas a un sitio encima, me da mucha rabia, porque cuando tú vas a ingresar a tu padre, te lo pintan todo tan bonito, te dicen, hay esto y lo otro, y es como, no. De hecho, algo muy positivo que yo creo que tengo desde mi punto de vista es que al haber estado como en muchas residencias y en muchos sitios sanitarios, yo soy un poco yaya, yo me llevo mucho con los yayos más que con la gente de mi edad, la verdad. Entonces, en el barrio donde viví pues casi toda mi vida, hay muchas personas pues que me preguntan, mira Michelle, tengo que meter, eso me pasó hace un par de meses, tengo que meter a mi madre en una residencia porque ya empieza con el Alzheimer avanzado, no sé qué tal. Y me dicen, ¿tú cuál me recomendarías de las que tú has estado? O sea, tú te dices, wow, o sea, qué bonito que te pregunten, porque, o sea, no que te pregunten en sí, sino como de tu punto de vista en base a lo que tú has trabajado, ¿sabes? Y entonces yo le digo, mira, la verdad es que en cuanto al paciente, la que mejor va a estar desde mi punto de vista es esta. Pero también le digo, pero ves a visitarlo, sobre todo los fines de semana, es cuando menos personal hay. Entonces, es complicado, me voy del tema, siempre. Sí. Pero, Llevamos casi una hora ya de... pues mira, luego cortas, no te preocupes. No, lo pondré todo y ya está. Y que la gente que lo quiera ver, que lo vea y... Pues mira, podríamos dejar un paréntesis para hablar otra vez de las residencias y todo el tema dentro de la residencia, porque tela, ¿eh? Pues, Tú has estado en residencias, ¿no? Sí. Bueno. Y en socios, sí. Es verdad que el socio es como un intermedio. Sí. Es como un impasse entre la residencia y el hospital. Lo que pasa que, bueno, que la dotación de personal que hay en un socio sanitario y una residencia, pues es más o menos igual. Lo que pasa que está más agudo en un socio sanitario. Sí. Es igual, pero no igual. Pero de eso hablaremos en otro capítulo del podcast. En la parte 2. Sí. Muchas gracias, Kelly, por haber venido aquí a hablar un poquito de lo que es la precariedad laboral. Y bueno, ya nos hemos ido por la rama. A mí me pasa mucho, ¿eh? Sí. Me pasa mucho de toda la vida. Pues cuando quieras. Pues cuando me invites. Y tanto. Es lo que estoy yo. Que vaya bien. Suscribiros en el canal, ahora ya que está finalizando el vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita también para no perderos ninguna notificación, darle al like también al vídeo si os ha gustado y nada, que os espero para otro capítulo. Que vaya bien. Adiós.